¿Alguien tiene idea de lo que es Kali Linux? ¿Quiere usar? 1, 2, 3. Ok. Bien. Perfecto. El tema es el siguiente. Lo que vamos a ver es... el tema de Kali, después sobre pentesting vamos a hablar un poco, algunos tips, consejos sobre pentesting y metodología de trabajo, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea. Después vamos a empezar a mostrar también la distribución de Kali y en base a eso vamos a hacer una que otra prueba. Bueno, ahí están viendo un poquito la agenda, lo que comentó Andy. Voy a empezar con Kali. La última versión, el último release de Kali es el 2019-3. Kali Linux este año tuvo 3 releases, el primero de ellos en febrero. Kali Linux 2019 1.1, el cual fue cuando empezamos a dar la charla con Andy. Traía mejoras, una de las grandes mejoras que traía era que traía una actualización importante para Metasploit y una actualización en el kernel del sistema. El kernel del sistema es nuevamente actualizado en esta última release, en la .3. Acá puse unas imágenes para mostrar gráficamente lo que sería el kernel del sistema, el cual es el responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma básica. Es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamadas al sistema. Bueno, tenemos la capa de aplicación, luego tenemos el kernel y los diferentes componentes físicos del sistema. Tenemos la memoria, la CPU y los diferentes dispositivos que vayamos agregando. Entonces el kernel estaría entre la parte física, el hardware del sistema y las aplicaciones. Actuaría a ese nivel. Por eso se lo conoce como el núcleo del sistema. Bueno, algunos cambios que sufrió la última versión de Kali. Tiene un nuevo repositorio, el proyecto, que es una réplica y está totalmente en la nube. Está alojado en Cloudflare. Esto, bueno, se suma a los repositorios oficiales que ya tiene hoy en día Kali. Después tiene un nuevo formato contenedor LXD que también se suma como imagen oficial a las imágenes que ya teníamos de Kali. O sea, ya teníamos teníamos máquinas virtuales directamente para descargarnos para diferentes virtualizadores, como ser el caso de VMware, para diferentes virtualizadores. Otra de las novedades que trajo esta nueva versión 3 es una página de estatus oficial
que nos dice en todo momento los repositorios oficiales si se encuentran disponibles para las descargas, para las diferentes descargas, y a su vez los diferentes mirrors. Esto también es una novedad y es bastante interesante. Esto lo acabo de sacar en el departamento, y esta imagen tiene una hora y vemos que el primero de los mirrors no está disponible. Entonces es interesante, de ahí no vamos a poder, si hacemos una apt-get update y tenemos puesto ese mirror, no podríamos actualizar las tools. Otro de los cambios son las actualizaciones de las tools. Dentro de las principales se actualiza Pursuit, que nos sirve como proxy, cuando estamos haciendo un pentest web. Nos sirve para ponernos entre medio de la aplicación y ver todo el tráfico. Nmap, que nos sirve para escanear puertos, también sufre un upgrade. Y Kismet, que nos sirve para lo que es para la parte de hacking de Wi-Fi. Después me pareció interesante remarcar que lo dice en el changelog oficial de la nueva release, una nueva tool que fue agregada al repositorio, que es OWASP AMAS, que nos sirve para la etapa de Information Gathering, que es la etapa de recolección. Eso lo vamos a ir explicando más adelante. Y está muy bien rankeada por las personas que hacen bug bounty. Entonces, la gente de Offensive Security, que son los desarrolladores de Kali Linux, decidieron agregarla al repositorio. Así que bueno, me pareció interesante destacar también esto. Consulta. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es bug bounty? Perfecto. Bien, vamos. Bug bounty es la casa de vulnerabilidades en diferentes software, ¿sí? Si hay algún tipo de vulnerabilidad en Windows o, no sé, en SLMail o FTP de FileZilla, nosotros lo que podríamos hacer es buscar una vulnerabilidad nueva, encontrarla, reportarla y que nos paguen en dólares por eso, ¿sí? Hay una página en particular que es HackerOne, la más conocida hoy en día, y después hay otra que es SynHack, pero esa es mucho más compleja, ya que tenés que tener un background de reversing, de pentesting web, de pentesting mobile. Para empezar, HackerOne es la principal, digamos. ¿Por qué motivo? Porque además de que tiene todo un listado de procedimientos con los cuales uno puede empezar, es también la cual se pueden reportar vulnerabilidades. Quizás no te paguen nada, pero vas ganando algún tipo de puntaje. Ese puntaje lo que te ofrece es que después te llamen de empresas específicas para que hagas pentest a esas empresas. Y ahí sí ya te van a estar pagando en dólares. ¿Por qué motivo está bueno esto? Porque además de que vos tenés que encontrar una vulnerabilidad, tenés que saber cómo reportarla y tenés que empezar a dialogar con la empresa. Si es muy obvio, directamente te pone la plata, pero hay veces que tenés que andar debatiendo por qué motivo es una vulnerabilidad o por qué no. Además de eso, una vez que alguien reporta una vulnerabilidad y ya queda todo asentado y se aprobó, la persona que encontró la vulnerabilidad y ya
después de que la empresa pasó el periodo de gracia del cual no se puede hacer público, digamos, se libera un write-up que es un blog de notas, por así decirlo, con todos los pasos de cómo explotar esa vulnerabilidad y cómo es que esa persona fue evolucionando en el ataque. O sea, seguramente va a decir, no, arranqué por acá y después me di cuenta que era por tal. Entonces esos write-ups te sirven para aprender también. La única contra que hay en todo esto es que está todo en inglés, así que tienen que usar inglés o tienen que ir aprendiendo. Y hay un canal de YouTube de no me acuerdo si es un colombiano, que sube información de esto pero en español. Entonces te demuestra, mira, esto lo que hizo fue todo en español. Así que si quieren en YouTube lo pueden buscar. Bueno, eso para que sepan. Bueno, esas eran las novedades de la última revisión. Pentest. Vamos. Tipos de pentesting. Bueno, hay diferentes tipos de pentest, ¿sí? Como dice ahí, tenemos black box, white box y gray box. ¿En qué se diferencia esto? En la información que nos va a proveer la persona que quiere que le analicemos su aplicación o su infraestructura. Entonces, vos lo primero que vas a hacer es dialogar con la persona responsable de seguridad y le vas a decir, ¿qué querés que analice? Quiero que me analice tal página web. Perfecto. ¿Me vas a dar usuario? ¿Me vas a dar usuario administrador? ¿Tengo que hacer completamente como si fuera un desconocido? Y en base a esa cantidad de información, digamos que se encasillaría en una de ellas. Además de estas tres opciones, hay una cuarta que es la de análisis de código, ¿sí? Que si bien no la estamos mostrando, también existe. Imagínense que en el black box vos tenés que atacar a la empresa sin tener ningún tipo de datos. Haces una recopilación de información, o sea, un information gathering desde cero para tratar de ver qué cosas tiene expuesta esta empresa y después vas a ir atacando. A medida que vas encontrando, le vas mostrando a la persona para no empezar a atacar cualquier cosa, porque es pérdida de tiempo, todo es plata, ¿sí? El más caro claramente es black box porque vos arrancás sin ninguna información. El gray box sería, por ejemplo, si te dicen, bueno, mira, esta es la página, este es el usuario y con estos usuarios vas a poder acceder a estos sectores, ¿sí? Vas a tener diferentes privilegios. Ahora bien, ¿qué pasa? En cada usuario vos tendrías que hacer un tipo de pentesting distinto. Quizás tendrías que entrar y ver si podés escalar privilegios desde el que tiene menos, siendo administrador, viendo que no se pueda ejecutar algún tipo de código que no corresponda, y así. A medida que vas haciendo este tipo de tareas, tenés que llevar un control. ¿Por qué motivo? Porque es muy fácil perderse cuando estás trabajando de pentester. Vos arrancás y decís, listo, conseguí tales direcciones IP, tales dominios, y empezás a atacar uno y le empezás a dar a una sola dirección IP y te olvidaste que en realidad tenías otras 15 que quizás había en una admin y pasabas. Entonces, es como que hay que tener en cuenta eso. La comunicación con el cliente siempre es esencial, porque vos no podés ir avanzando e ir rompiendo todo si no tenés un scope. Un scope es un alcance de tus tareas, ¿sí? Imagínense que él es el cliente y me dice, bueno, hackeame la empresa. Ah, ok, ¿qué datos me vas a dar? Ninguno. Bueno, esto te va a salir, qué sé yo, $1000 la hora. Ah, no, entonces no, ¿cómo podemos hacer más barato? El black box. Entonces decís, no, bueno, te voy a dar tales datos, ok, pasó a 750. Y si te doy todos los datos, 500. Ah, bueno, vamos por el 500. Entonces es también ese tipo de negociación. Ahí en ese momento le entregó todo, o sea, claro, rango, de topologías, se puede sí, entregar todo, entonces uno ya tiene la visión o el panorama general de lo que va a atacar. En el black no tenés nada, estás con tu Kali del otro lado y bueno, y empezás a investigar primero la empresa, es lo primero que tenés que hacer. hay una opción más en los libros que se nombra que es Double Black Box, que es, yo no sé nada de tu empresa,
pero vos tampoco sabés cuándo yo te voy a atacar. Esa es peor todavía. Esa es peor. Pero bueno, esto queda más que nada para lo que es libro y anecdótico, porque al fin y al cabo vos vas a terminar interactuando con el responsable de seguridad para no tener que andar rompiendo cosas que no corresponden, dejás sin servicio a la empresa, generás una pérdida de dinero, lo cual nadie quiere. Entonces hay que ser muy cautelosos con esto. Casi siempre te dan un rango de IPs, qué servidor vas a tener que atacar, una base de datos, no sé, la D, yo quiero que llegues a la D y me dejes una bandera. ¿Qué es una bandera? Es una evidencia dentro del servidor que se atacó. Exacto. O la base de datos que se atacó. Entonces, eso es lo que demuestra de que realmente pudiste entrar aprovechando alguna vulnerabilidad del sistema. Tal cual. Lo que sí, ¿qué otra cosa más? Antes de hacer ningún tipo de ataque, ni de que a pesar de que te haya dado el alcance, el scope, el cliente lo que tenés que hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad en primera instancia, tiene que haber un contrato y después tiene que estar seteada la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Sí? También se tiene que estipular cuál va a ser el alcance, como decía él. Ok, yo quiero que me hackees el Active Directory. Perfecto. Desde afuera, desde adentro, ¿entendés? Y ahí es donde vamos a la siguiente etapa, que es el posicionamiento. Un atacante puede ser tanto externo como interno. Vos, como cliente, ¿cómo querés que simule yo a un atacante? ¿Desde afuera o desde adentro? Entonces, acá, para ya arrancar un pentest, la persona que lo está solicitando tiene que tener cierto conocimiento en decir, bueno, mi infraestructura más o menos está actualizada, más o menos ando bien, porque si no, no tiene sentido. Es como que escaneas una vez sola y reventó por todos lados, no te costó nada, pero el tema costos de la empresa le costó un montón. O sea, me cotizaste horas y te estoy dando un choclazo así de todas las cosas que tenés que arreglar. En cambio, si hay una buena práctica en la parte defensiva, ya recién ahí deberías solicitar un pentest. Es más, la parte se puede ejecutar un Nessus y ya nada, le reportás todas las vulnerabilidades y ahí acabaría. Claro. No irías a la parte de explotación, de post-explotación, no harías nada, porque ya el reporte de Nessus ya tiene tantas vulnerabilidades que eso no vale gastar tiempo. Un Nessus es un software, ¿sí?, el cual te sirve para escanear vulnerabilidades automáticamente. Entonces, imagínense que tienen una base de datos con todas las vulnerabilidades y va a empezar a escanear todos los servidores que vos les indiques tratando de buscar esas vulnerabilidades. Ese tipo de herramientas se utiliza claramente, pero también tiene falsos positivos. Entonces, por ejemplo, te dice rojo, 10 de criticidad, y vos vas, lo probás y en realidad no lo puedes explotar porque ya hay una medida, pero el puerto sigue estando abierto en esa versión. ¿Sí? Bueno, entonces se define qué es externo o interno. ¿Querés que me va a pasar por alguien de adentro o por alguien de afuera? Y es muy importante esto porque no es lo mismo ser un atacante externo que un interno, porque un interno lo que vas a tratar de hacer es directamente atacar las redes de los administradores, ver el tema de Active Directory y ya escalar. En cambio, un atacante externo, por ejemplo, lo que puede hacer es tratar de ver la página principal de tu empresa, ver si hay algún tipo de inyección de código malicioso y en base a eso empezar a escalar o a robarse el base de datos. Bien. Metodologías. Tenemos diferentes metodologías. Las metodologías lo que buscan son brindarnos diferentes pasos para la realización del pentest. Acá nosotros nombramos diferentes tipos de metodologías. La primera, tenemos el caso de OWASP, que es muy conocido por tener una metodología y
un top 10 de vulnerabilidades, que a día de hoy, si nos fijamos en el top 10 de OWASP, siguen siendo las primeras SQL Injection, los scripting, y vienen de años muy atrás, no me sale, sí, muy viejo. Sí. Entonces, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace muchos años atrás. La última versión del OWASP Top 10, 2017, y la anterior era 2013. Y no cambió, los primeros 4 puestos no cambiaron. Eso sigue diciendo que mucho de lo que es desarrollo sigue teniendo problemas con estos tipos de vulnerabilidades. La segunda es Penetration Testing, Execution Standard, provee una guía o marco detallada para la ejecución de una prueba de penetración. Recomendado, le pusimos, este nos permite, nos brinda una metodología para lo que es el pentest de red. Después tenemos Open Source Security Testing Methodology Manual, que es otro tipo de metodología parecida a la anterior, y también nos sirve para realizar pruebas sobre lo que es pentest de red. Bueno, ISAF, Information System Security Assessment Framework, es una guía extensiva que está enfocada en pentesting y en el aspecto de negocio de seguridad de la información. Y por último, que la pusimos última, pero es una también de las más reconocidas y se saca mucha información de lo que es NIST, provee de procesos repetibles para la conducción de evaluación de seguridad, incluyendo metodologías para pentesting. No solo tiene metodologías para lo que es pentesting NIST, sino que tiene para diferentes procesos de lo que es seguridad de la información. Sí. Así como está OWASP, que él estaba hablando en relación a web, también salió una nueva versión que es más apuntada a mobile. Entonces, si querés hacer pentesting de mobile, ahí mismo tenés un listado de los primeros 10 ataques, de los 10 ataques más comunes a mobile, y van a ver que tiene mucha similitud con lo que venía siendo el OWASP de web, ¿sí? Porque al fin y al cabo termina siendo, por ejemplo, envío de información sin cifrar, como punto, ¿no? Y eso estaba en la parte web anteriormente y ahora está en la parte mobile, como que los desarrolladores de mobile no tienen el expertise que fueron agarrando la gente de web, entonces como empiezan desde cero, quizás no tienen ese conocimiento de, bueno, también se repite, ¿no? Tiene un OWASP top, pero para OWASP top 10 mobile. Top 10 mobile. Sí. Bueno, Está perfecto. Yo pensé que esto no lo teníamos. sí, Bueno, estas son las fases de un pentesting, ¿sí? Esto es lo primordial, esto es lo que tienen que saber, lo mínimo e indispensable para no andar como gallinas sin cabeza. ¿Sí? Entonces, la primera fase es de reconocimiento, ¿sí? Vos vas a tener a la empresa que te contrata y lo primero que tenés que hacer es saber quién es la empresa que te está contratando y ver que estás macheando correctamente. No es lo mismo escanear acme.com que acme.com.ar. ¿Sí? Pueden ser empresas completamente distintas y si vos te mandás por solamente saber el nombre que es Acme, quizás le chingás. Quizás pensás que tiene relación directa cuando en realidad no, hasta te puede parecer que es lo mismo. Les comento eso porque sucede y conozco de gente que fue
le dijeron, bueno, voy a hacerte un black box. O sea, previamente el consultor le dijo, mirá, no conviene un black box. Y le dijo, sí, haceme un black box. Ok, voy a hacer un black box. Y le dio duro así, pum, 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 pum. 15 días el informe, llega la presentación. Y le dice, pero esos no son nuestros servidores, eso no somos nosotros. O sea, hizo un escaneo y un ataque a una empresa que no tenía nada que ver con los que la habían contratado. Entonces, tiene dos contras, ¿no? O sea, perdiste 15 días de laburo y aparte atacaste a una empresa que no correspondía, o sea que hiciste algo ilegal. ¿Sí? Vos no podés atacar a una empresa si no tenés previo acuerdo, firmado un acuerdo de confidencialidad y, bueno, contrato. La siguiente etapa, sí. En la primera solemos reconocer lo que es OSINT. Claro. Porque tenemos reconocimiento de lo que es reconocimiento activo y pasivo. Sí, ok. OSINT, ¿saben lo que es? Levanta la mano. Ok. OSINT es Open Source Intelligence, ¿sí? Es información que se puede recopilar de fuentes abiertas. O sea, si una página está pública en internet, vos podés sacar información de esa página. Ahora, bien, imagínense que yo sé que él trabaja, no sé, en serial.com.ar, no importa la empresa, y empiezo a buscar información en base a la página web. Eso está bien, pero ahora él es el CEO o es el responsable de seguridad y quiero saber un poco más de él, me meto en el Facebook de él y lo tiene privado, ¿sí? Si lo tiene privado yo no puedo hacer nada, no puedo tratar de hackearlo para ver si tiene información de la empresa que me sirva. Pero si él tiene el Facebook abierto y postea cosas de la empresa, por ejemplo, podría sacar esa información. Entonces, ¿por qué podría llegar a servir eso? Imagínense, el pentesting es solamente una porción muy chica dentro de lo que es el análisis de seguridad de una empresa. Tenés análisis de seguridad física, tenés análisis de los sistemas web, del mobile, no importa, tenés ingeniería social, tenés ataques de client-side, hay un montón de phishing, hay un montón de cosas que puedes hacer. El pentesting es solamente una de todas esas cosas. Ahora bien, si nosotros estamos midiendo la seguridad en gran escala, podríamos decir, bueno, busco la página web del cliente, busco las personas que trabajan ahí y veo que empiezan a postear. Si las personas empiezan a sacarse selfies en toda la compañía, yo más o menos puedo darme una idea de cómo es el entorno de donde trabajan. Si tienen un data center y se sacan fotos en data center, puedo ver información. Si lo tienen etiquetado, se puede ver. Entonces, claro, la marca de los servidores, qué servidores se utilizan, se sacan una selfie y se ve que está el sistema operativo Windows 10. O sea, estás reconociendo información que la gente misma está filtrando sin querer por no haber segurizado sus cuentas. ¿Cómo? Los post. Claro. ¿Vieron que los post-it que pones usuario y contraseña? Que la gente pone, bueno, también sale en la foto. Entonces, a todo esto, eso es Open Source Intelligence, ¿sí? O sea, podés recopilar información de un montón de lados, mientras que no vulneres algo puntual. Y eso es reconocimiento pasivo, porque yo estoy utilizando fuentes públicas para hacer toda la recolección. A su vez, se subdivide y decimos que se transforma en activo si yo consigo de ese reconocimiento pasivo que hice, consigo alguna IP, vamos a poner el ejemplo, alguna IP, y ya ejecuto una tool, que la nombré antes, que es EDMA, y empiezo a hacer un reconocimiento activo, ya que esa IP puede ser de un sitio web, de un servidor web, puede ser de una base de datos, X, entonces ya ahí lo transformo en activo, porque claro, yo estoy interactuando con ese servidor, yo empiezo a interactuar con ese servidor. Claro, entonces, pero para, sí. Porque vos en reconocimiento, vos lo que decís es interactuar directamente con el servidor, ¿sí? Una cosa es no tocar el servidor, otra cosa es yo estoy entrando a tu página
y estoy entrando, pero como usuario convencional, es una cosa. Como cualquier persona. Como cualquier persona, por recopilar información pasiva. Puede entrar cualquier persona. Y otra cosa es un escaneo activo en el cual utilizar ya herramientas del estilo Nmap, que es Network Mapper, ¿sí? Escaneador de red. Y ahí empezás a ver el tema de puertos, servicios, qué cosas nos se pueden ofrecer esas direcciones IP. Después del escaneo... Un minutito nomás. Acá ya está por empezar la charla sobre alfabetización digital, sobre cómo proteger a los niños. Lo está por dar Alejandra Glover, acá de Casa de Gobierno. Ella está justamente investigando en este tema, en el tema de seguridad. Así que bueno, para los que estén interesados, acá en la sala B, en la que está acá atrás justamente, empieza. Gracias. Así como tenemos la parte de escaneo, ¿sí? Hay una parte que está faltando, que es enumeración, ¿sí? Porque vos, claro, falta algo en el medio que después de escaneo viene enumeración. Vos podés tener un servidor, podés escanear los puertos que tiene abiertos de los servicios, pero después podés enumerar ciertas cosas dependiendo del servicio. Si vos tenés un servidor, por ejemplo, FTP, podés enumerar los usuarios que te permiten loguearte, digamos, ahí, ¿no? Un ejemplo sería, bueno, intento el Anonymous. ¿Funciona? Sí, perfecto, listo. Enumeración, Anonymous, bien. Usuario root, perfecto, listo. Y así vas tildando los diferentes usuarios que hay. En una central telefónica, por ejemplo, podrías ir intentando todos los internos. Decís, bueno, el interno 100 funciona, el 101, 102, así, y te vas enumerando todos los internos. La tercera parte, que está acá, que dice obtener el acceso, es una vez que vos escaneaste, enumeraste, viste la versión de los servicios y ves que una de esas versiones es vulnerable a algún tipo de ataque y se puede realizar de manera remota, vos podrías atacar ese servicio con esa versión en particular que tiene esa vulnerabilidad, la explotás y quizás ganás acceso. ¿Sí? ¿Qué es ganar acceso? Es que en base a la falla que está teniendo el servicio, te devuelva como contrapartida una shell. ¿Qué es una shell? Es un CMD o una terminal en la cual vos vas a poder ingresar diferentes tipos de comandos para seguir recopilando información, o bien quizás tenés un privilegio de usuario elevado y podés también tratar de buscar más data. Por ejemplo, qué otros usuarios se loguearon a esa máquina, cuáles son las contraseñas de los usuarios que están ahí. Y después vas a empezar a tratar esos usuarios y esos passwords en todos los servicios que vayas encontrando. ¿Esto por qué motivo se hace? Porque la gente normalmente no siempre cambia el password. Y ahí retrocedemos a la charla de él, que era la de gestor de claves, en la cual se le indicaba que cada usuario debe tener una contraseña distinta para cada servicio distinto. Exacto. Y ahí también acotar, Andy habló de ganar acceso con un usuario privilegiado. Ahora, también puedo ganar acceso y llegar al servidor con un usuario que no tiene permisos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer cuando estoy ya dentro, que gané el acceso, es tratar de elevar los privilegios de ese usuario. O, en su defecto, tratar de llegar lo más que pueda con ese usuario con pocos privilegios y tratar de hacer un pivoting, que es moverme a otro servidor y tratar de ganar acceso en ese otro servidor con un usuario con mayores privilegios. Y ahí volvemos al caso que poníamos, si mi meta es llegar a la D y yo llegué al host de un usuario, entonces me voy a tener que mover hasta poder llegar a conseguir un usuario con mayor privilegio que me permita llegar a ese AD. Y bueno, ahí cuando llego al AD, también en el mismo caso, ya estoy parado en el AD, pero puedo conseguir ganar acceso con un usuario privilegiado, que ya estaría, y sería esto de dejar la bandera que dijimos antes, o
tratar de empezar a escalar privilegios hasta conseguir root de la D y bueno, ahí ya. Bien. Para los que no saben qué es AD, es Active Directory. Él va mandando sí, las definiciones. Una Active Directory es una libreta de direcciones, imagínense, con los nombres de los usuarios, ¿sí? Y los privilegios que tiene, y cada usuario tiene su password. ¿Qué pasa? Si vos lográs vulnerar ese servidor de Active Directory, podés conseguir todos los usuarios de la empresa de un saque, si tenés los suficientes privilegios. Por eso ponemos el ejemplo de la D. Claro. Lo mismo sería si en la empresa es un directorio, por eso lo de Active Directory. Lo mismo, LDAP también es un directorio, entonces Claro. poder ganar el acceso a un LDAP sería lo mismo. Siempre se buscan esos servidores, son fundamentales ganar acceso sobre esos servidores. Quizás como empresa no te modifica que te hackee la computadora de Pepe, el que limpia los vidrios. Depende. Porque si yo logro elevar privilegios de esa computadora, puedo hacer pivoting, que era saltar de una máquina a otra, y así ir saltando dentro de la red hasta encontrar el Active Directory y poder elevar privilegios. La de Pepe me sirvió La de Pepe fue la mejor máquina que encontré. desencadenar Claro. y llegar a conseguir la meta que buscaba. Sí, después dice mantener el acceso. ¿Por qué motivo se habla de mantener el acceso? Porque una vez que vos entraste al servidor, tenés el usuario ya ahí disponible, te puede pasar que se te corte la conexión. Si se te corta la conexión, vas a tener que explotar la vulnerabilidad nuevamente. Y si la vulnerabilidad es bastante compleja para ejecutarla, para ejecutar el exploit, quizás tenés una sola chance. Hay una vulnerabilidad en Windows XP, si no me acuerdo mal, que tenía 70% de error. O sea, vos le tirabas y quizás entraba como quizás no. Y después podías volver a intentar. Pero ¿qué pasa? También se te cuelga el servicio. Si se te cuelga el servicio, la única que te queda es reiniciarlo de la máquina o reiniciar la máquina. O sea, Está colgado. claro, está colgado el servicio. Ahora después yo voy a contar un par de anécdotas para que se den una idea, pero bueno. Y por último, dice limpiar huellas, que esto normalmente se hace cuando sos... ¿Me estás filmando? cuando no estás haciendo un pentesting, cuando los ciberdelincuentes no hacen un pentesting legal, lo que hacen es limpiar sus huellas para que no los puedan encontrar. Pero en nuestro caso, que es un pentest solicitado, para no hacer todo el tema de la limpieza de huellas, lo que haces es decirle, mira, yo te dejé este archivo como prueba que entré a tu servidor, está este archivo, este archivo, este archivo. Ahora eliminalos vos, ¿verdad? Porque si no es más tiempo, y más tiempo se corta. Ah, y por último, se hace el reporte. Aparte de tener que dejar una prueba de que estuviste ahí. Claro, está acá. Esa es la prueba, pone entregas, nos estábamos olvidando de la Sí. parte, porque estos pasos uno los hace, pero vos tenés que ir sacando capturas de cada acción que vas haciendo en cada uno de los servidores. Porque eso después lo plasmas en el informe. Claro. Vos sin un informe no sos nadie. O sea, ¿cómo haces para demostrarle al cliente de que te tiene que pagar? O sea, no. para que les quede de todo esto, Lo más el importante. reporte es lo tangible. Tal cual. Es lo que ve el cliente. Si vos no le entregaste el reporte, no hiciste nada. No sé, te dieron un par de horas, 40 horas para trabajar en ese pentest. Te consumiste las 40 horas. Vos te quedaste re contento. Le decís, sí, hice todo. Le decís, sí, te dejé esto en el servidor. Pero no le entregaste el reporte, no hiciste nada. Y aparte de eso se muestra gerencia. Se entregan dos reportes. Exacto. Un reporte técnico y un reporte gerencial. Si lo queréis hacer más liviano, es un reporte que mezcle los dos y que sea la primera página la que sea para el gerente y después todo el resto la parte técnica. A todo esto, yo quería decir algo de esto del reporte. Maldita sea. Yo iba a poner... Ah, pará. Yo Sí. me acordé. Cuando... Imagínate que sos el mejor pentester del universo
pero te encontraste con un sistema zarpado en seguridad y no llegaste a explotar, o sea, no llegaste acá. ¿Vos qué haces? Vos tenés que de todas maneras dejar constancia de que vos laboraste 40 horas. Entonces, sí o sí tenés que hacer mucho foco en la parte de reconocimiento y escaneo. Por eso él dice, tenés que guardar todo lo que hagas durante esas 40 horas. Mientras más información tengas, mejor. Quizás después escribís 3 páginas, 4 páginas de reporte, pero no te puedes arriesgar a no guardar información y después tener que inventar algo. Es la evidencia, Claro. es la evidencia, es tu evidencia de que estuviste trabajando. Entonces eso se deja plasmado en el reporte, la evidencia. Bueno. Ok, bueno, vamos a mostrar un par de vulnerabilidades y ver... Acá nada más y la cambiamos. Sí. Cambiamos, switchamos, no. Sí, no. La idea de este laboratorio es, en primera instancia, agarrar un sistema operativo cualquiera, en este caso Windows XP porque pesaba menos, pero la verdad es que la vulnerabilidad se puede encontrar en Windows 7, 8, 10. Sí, creo que el otro día te di algo de esto. Sí, pero esta falla de seguridad de Android, si no me equivoco, es en Android libre, algo así me parece. O sea, no afecta a todos al 100%, sino a los que tengan esa versión en particular de Android. Pero sí, está bien. Eso, por ejemplo, es una vulnerabilidad peligrosa. Como les decía, una vulnerabilidad es una falla en un sistema. Sí, arranquemos de ahí. No importa el sistema operativo que utilicemos ahora como prueba porque podemos cerrar un Windows 10 y si hay una vulnerabilidad lo podemos reventar igual si hay un navegador que tenga una vulnerabilidad o mismo esa vulnerabilidad que me mostraba de Android. Yo podría levantar una máquina virtual de Android y si es vulnerable y tengo el exploit, perfecto, va a funcionar. El tema es mostrar de una manera sencilla cómo alguien trabajando de a poco con todas esas etapas que le mostramos, pueda llegar a explotar y tomar control del equipo, ¿sí? Para después recopilar más información. Así que... ¿Alguien ya hizo pentest acá? ¿No? Okay. No quieren decir. Y cayó el abogado. Está la policía ahí. Está tomando el El equipo no puede proyectar, no puede instalar la estructura de del teléfono. Acá, no puedo pasar. Ahí, copiamos, tengo cosas. Ah, no me Denos un segundo que faltan los drivers de HDMI. Sí. Más con drivers, es como... Yo me niego con la placa de red. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Tienen? ¿Quién quiere ser pentester? ¿O quién le gustaría empezar con esto? 1, 2, 3, 4, 5, ok, bien. Bueno, mi recomendación para esto es que agarren ustedes mismos y instalen máquinas virtuales en su computadora con sistemas operativos viejos y vayan haciendo explotación de vulnerabilidades de algunas cosas y preguntan qué cosas. Bueno, puedes explotar un Windows 10, eso buscas en YouTube Windows 10 exploit o Windows XP exploit y te va a salir una lista de todos los exploits y cómo explotarlos. Kali lo que tiene es que uno de los programas que se utiliza bastante es Metasploit, en el cual es una base de datos con todos los exploits que la gente va liberando.
Entonces, por ejemplo, creo que, no sé, tiene como 13.000 exploits. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de la versión específica que se vaya a explotar, hay un exploit en particular. O sea, si hay una vulnerabilidad que salió antes de ayer, medio complicado que tengas un exploit ya para esa vulnerabilidad. Quizás si es muy crítico, en una semana lo van a ver online y lo van a ver libre. ¿Se acuerdan? Bueno, en el 2017 pasó el tema de Shadow Brokers, no sé si lo vieron en las noticias, pero fue un grupo de hackers, de hackers, que entraron a la NSA, que es Network Security Agency, si no me equivoco. Y una vez que entraron ahí, que es como el FBI de Internet, ¿no? Es eso, lo mismo. Entraron y robaron información. Y dijeron, che, miren, encontramos de que la NSA tiene exploits para Windows 10 y que no los liberaron y que están haciendo uso de eso para meterse en computadoras de las personas. Como que nadie le creía. Entonces agarraron, no me creen, bueno, liberaron un par de archivos y uno de esos archivos terminó siendo, lo analizaron la gente de seguridad de acá de Argentina y de otras partes del mundo. Y en base a eso después se fue explicando cómo era que ese exploit podía ser utilizado y se masificó. Una vez que se masificó, 24 horas después, salió el ransomware WannaCry, que es un malware que lo que hace es secuestrarte la computadora. ¿Cómo te secuestra la computadora? Te cifra todos los archivos y te pide recompensa. Entonces, eso se dispersó por todas las computadoras a nivel mundial, fue zarpadísimo. Empezaron a afectar bases de datos de hospitales, de grandes empresas, mismo de Telefónica. Entonces, ¿qué pasaba? Decía, si querés descifrar todos tus archivos, tenés que pagar $300, ¿no? Con criptomonedas, con Bitcoin. Y ahí fue cuando en ese momento Bitcoin hizo de $800 a $2.000. Entonces, vos si querías recuperar la información, solamente tenías que pagar, la única que te quedaba. Y lo peor era que si vos pagabas, realmente te descifraban y tenías los datos de vuelta. O sea que no tenía sentido tampoco que te cifren los datos y después no los puedas recuperar. Ahí estaba el negocio. ¿Qué más? No sé a qué iba con esto. Ya me perdí. Ah, bueno, listo. Entonces, en base a esa vulnerabilidad que se había encontrado en Windows 10, esa es una vulnerabilidad de día cero, como dicen ahí, que no se conocía y está libre, o sea, como que se puede explotar y todavía no hay ninguna contramedida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bueno, aguanten un minuto que está copiando las máquinas virtuales. O sea, ¿qué se podría hacer para tratar de evitar lo máximo posible? En primera instancia siempre depende. Si usan Windows, primero cómprenlo. Segundo, actualicen todos los días. Tercero, utilicen un antivirus. Cuarto, que el antivirus sea pago, porque ¿para qué vas a usar un antivirus que fue creado y no sabes qué código le pusieron a ese antivirus para que funcione? ¿Por qué pago también? Porque hay bastante diferencia, aunque no parezca, el tema del antivirus gratuito con el antivirus pago. ¿Qué antivirus utilizar? El que más quieran ustedes. Depende de quién quiere que lo vigile. Si Rusia, con Kaspersky, o Estados Unidos con algún otro. De hecho, bueno, ese es otro tema. No sé si sabían, pero los antivirus mismos como que se había comprobado en ciertos momentos de que recopilaban información de las computadoras sin la autorización de los usuarios. Windows 10 también hacía eso en un comienzo. Hay un montón de cosas que tienen que ir leyendo y aprendiendo por sí solos, que
sin la autorización o con el aceptar el contrato. Ah, bueno, sí, con el aceptar el contrato. Vos aceptás, siguiente, sí, instalalo. Y después te terminaban sacando todos los datos. Sí, y ese es el secreto. Hacerlo tan largo que nadie lo lee. ¿Qué más? Bueno, a ver, les cuento un par de anécdotas. Cuando entren a una empresa de pentesting, siempre tómenlo como, o sea, del lado humilde, ¿sí? Ustedes tienen que absorber el conocimiento y antes de apretar nada, pregunten. ¿Por qué? Porque como les dije, el tema del pentesting es muy delicado. Haces algo que no corresponde con un servidor que no corresponde, puedes tildarlo, puedes colgarlo, puedes hacer un desastre. También el tema de reconocimiento. Tenés que tener bien en claro cuál va a ser el scope, que te lo explique la persona que te está contratando, ¿no? ¿Qué más? Si vos tomás control de una máquina, aparte de dejar constancia, ¿no? Tenés que hacer ¿cómo se dice? Una persistencia, por la duda que se te corte la conexión. Y de esa manera te vas a asegurar de que cada vez que la computadora se reinicie o algo, se va a conectar a vos continuamente. ¿Qué más? Antes de tirar un exploit, tengan en cuenta si va a funcionar previamente. Tienen que analizar si hay un antivirus del otro lado. Si hay un antivirus, hay técnicas para bypassear los antivirus. Lo que se hace es generar algún tipo de ofuscación en el código para que automáticamente no lo detecte y de esa manera se logre la explotación sin que el antivirus se dé cuenta. ¿Sí? Hay técnicas de evasión de antivirus. ¿Qué más? ¿Por qué es importante esto? Porque del otro lado va a haber una empresa y una vez que salta una alarma es como que ya van a estar más atentos, entonces los próximos ataques te van a ocasionar más problemas todavía al ingreso. Una vez que tenés el control del equipo, no te mandes solo y no empieces a copiar toda la data que haya. Yo no lo hice. Porque puede ser hasta ilegal que te copies toda la info que hay, ¿sí? Porque puede haber información de la persona que está laburando para esa empresa y vos estás sacando información de esa persona, cosa que no correspondería. Hay un montón de cosas. Yo tengo una pregunta sobre eso, digamos, el tema del reporte, cuando haces sign-off del scope y todo eso, digamos, cuando negocias el alcance, digamos, Sí. perfecto, digamos. Entonces, si por ejemplo, en el caso de que estás accediendo a datos y te encontrás con datos sensibles donde no te tendrías que encontrar con datos sensibles. Y no es tanto scope que vos tengas que encontrarte con datos sensibles, ¿no? No, si vos, tu scope es estos servidores. Vos entrás. Una vez que entrás, si encontrás información lo vas a dejar registrado. O sea, porque dentro del scope está que vos podías entrar a ese servidor. Y de hecho lo jugoso del pentesting es que pueda demostrar que alguien te podría haber robado esta información. ¿Sí? Si vos vas a tener dentro del scope permitido acceder a una base de datos, claramente vas a entrar a la base de datos y vas a tratar de conseguir toda la información posible de ahí. Lo que puede pasar también es, que entiendo lo que vos me decís, es rompes un servidor y quizás no te esperabas con datos de personas o de clientes o lo que sea, pero eso te puede pasar si había un archivo que decía backup. Vos abriste el backup y automáticamente viste la información. Entonces le decís, che, mirá, acá no debería estar esta información. Entonces tenés que tomar la contramedida de que si haces un backup tiene que estar en otra ubicación y le empezás a explicar todo el tema. No hay tantos grises una vez que te dieron el permiso a ese servidor. Otra cosa es que rompas uno que no corresponde y bueno, ahí sí está jugado. Y si no rompes un servidor que no corresponde y no tenés autorización de la empresa, ¿tenés que pagarlo o...? No, porque en realidad a nivel de software no pasa nada. Bueno, depende. Sí, la tenés que poder, pero si vos atacás un servidor que no corresponde,
pueden tomar medidas legales contra vos. Y ahí está el abogado. Así que hablas con el abogado y te va a sacar de la cárcel. Tratar de mantenerse siempre dentro del alcance. Claro. Lo importante es que quede por escrito. Pasa mucho en el pentest de que alguien contrata a alguien que contrata a otro. Y ahí lo que deberían chequear es si el contratante 1 realmente quiere eso. Claro. Como decía, a veces uno hace pruebas de penetración sin un servidor, sin dirección IP. En el caso de denegación de servicio pasa mucho. A veces chequean alguna vulnerabilidad, se cae un servicio, el cliente se enoja, Sí. se arma algo que nadie quiere estar metido en el medio. Hay dedos que apuntan hacia distintas personas. Bueno, la peor que me pasó fui a hacer un análisis de vulnerabilidad a un banco y tenemos el scope, ¿sí? Dentro del scope le decimos, mira, tenemos vulnerabilidades críticas en estos. Decime cuál de estos puedo romper y no te va a afectar al servicio. Ok, listo, va, pumba. Hasta ahí no pasó nada, listo, me voy a dormir al hotel, ya re contento, sí, ya conseguimos acceso. Al otro día a las 7 de la mañana, no podemos levantar las cajas para sacar plata de los bancos, ¿qué hicieron? No funcionaban las cajas. Y yo como que me quedé, pero si vos me dijiste que lo podía romper y lo rompí. O sea, hay que tener cuidado con los scopes, imagínate. Claro, no, pero encima, ese es un tema, porque el chabón ya me había dado permiso. Entonces el problema era el responsable de seguridad, que me señaló mal el celular a mí. Le iba a echar la culpa a me va a echar la culpa a mí, pero en realidad la culpa es de él. Y bueno, igual no está bueno. Porque Hay una no, Claro. Hay mucha informalidad. Pero a ver, Un mail, te queda un mail. sos responsable de seguridad. Te estoy marcando los servidores. Tal cual, decime vos. Y justo me decís el que te maneja las cajas. Bueno, cuestión, ¿cómo se resolvió eso? No sé si ya trabajaron con infraestructuras muy grandes, pero cuando a vos se te cae un servicio, lo último que vas a querer hacer es reiniciar un servidor. Porque quizás reinicias el servidor que no se apagó nunca jamás en su vida durante 10 años, después no lo levantás nunca más. Entonces lo que vas a querer hacer es tratar de levantar el servicio antes de meter el botonazo. Bueno, intenté todo, me leí Microsoft entero para levantar el servicio y no funcionaba. Y le dije ahí a mi jefe en ese momento, bueno, ya fue, reiniciemos y listo, tiene que levantar. Y si no levanta, bueno, la culpa del software. Pumba, reiniciamos y levantó el servicio. Así que estoy muy contento. No, pero sí, de esas pasan un montón. Y qué sé yo, también depende de la persona que los contrate, porque me imagino que son todas personas que recién se inician en el ámbito. Y yo para ganar esta experiencia, previamente había practicado con otras empresas más chicas, de las cuales eran más familiares o más conocidos, entonces podías practicar más. Pero bueno, cuando yo me tocó el tema de los bancos fue un caso bastante heavy. Ese fue encima el último banco, había hackeado un montón de bancos y quedaste re contento. Y el último me pasó eso. Y una mejor que me pasó fue primera vez que hackeo un servidor de Active Directory, consigo todos los usuarios, todas las claves, perfecto, re bien. Y viene el chabón y dice, no, pero ese es el Active Directory de prueba. Yo creo que me hackees el de verdad. Entonces me quedo así 10 días usando, ¿por qué no me decías? Ok, listo. ¿Qué hice? Fui al hotel, empecé a craquear las claves, o sea, porque son hashes, ¿no? Entonces traté de conseguir las claves en texto plano y después esas mismas claves las utilicé en el servidor de producción y funcionó. O sea, las claves que estaban utilizando en el de prueba usaban en el de producción. Por eso hay que usar un gestor de claves para que no pase eso. Otra, esta fue la mejor, escuchate esto, ¿no? Estaba así entrando, prendo el celular dentro del banco y era así, TP-Link, ¿viste? Abierto, pero de par en par. Digo, che, ¿esto no será tu router? Y me dice, no, eso debe ser de otra persona así, Nmap, pum pum pum, dirección IP de todos los servidores adentro del banco. Pero vos estás de mente, tenés un router abierto de par en par con la red del banco. Es
entonces son esas cosas que sí, no puede ser que esté pasando ahí, pero sí. Sí, pasa. ¿Qué más? Bueno, ya está levantado. Otra. Bueno, ya está terminando de levantar, es lo que me conectó. Creo que se apagó el teléfono. Ah, ok. Ahora lo levanto. Fíjate, porque la copié, la cité, todo. Ah, ok. ¿Ya levantó? Sí. Ese es el equipo. Bien. Creo que lo voy a hacer. ¿Dónde está tu libro? Ah, ok. ¿Dónde puedo enchufar? Bueno, bueno. ¿Duró? Sí, está instalando el driver. ¿Todo driver? Bueno, mientras tanto. No sé si tenía máquina virtual. A ver. Bueno, ¿quién no sabe lo que es una máquina virtual? Así dice de dónde acá. ¿Quién sabe lo que es una máquina virtual? Vamos, vale. Una máquina virtual, lo resumo muy brevemente, es utilizar nuestro hardware de la computadora para levantar otros sistemas operativos de una manera virtual y poder empezar a romper y a generar caos dentro de nuestra computadora sin que a nadie le importe. Entonces, para esto, en primera instancia tenemos una máquina con Windows XP, ¿sí? Vamos a hablar de crear algunos usuarios. Vamos a crear un usuario que sea, no sé, Chaco. Listo. Voy. Ya. Mientras tanto vamos mostrándole acá. Sí, este mouse no va. La idea es la siguiente. Este es un sistema operativo basado en Linux, Debian, ¿sí? Ok.
sistema operativo van a encontrar diversas herramientas. Ahora vamos a hacer un repaso sobre las aplicaciones más o menos rápidas y qué es lo que podríamos hacer con esas. Bien. Acá en la barra de la izquierda tenemos, bueno, Mozilla Firefox, que es el navegador, tenemos una terminal, tenemos las carpetas, tenemos Metasploit, que es el framework o marco de trabajo en el cual les dije que había una base de datos con todos los exploits que nosotros podríamos utilizar para explotar diversas vulnerabilidades. Tenemos Armitage, que me parece que es la versión, ¿cómo se dice? Web, no, de interfaz de usuario de Metasploit, si no me equivoco. Tenemos Burp Suite, que es lo que decía Raybar, un software que te sirve para meterte en el medio y ver qué paquetes van de una computadora a otra y vas analizando el tráfico. Es un proxy. Tenemos Malteo, que es para hacer recopilación de información de fuentes abiertas, o sea de OSINT, poniendo un Facebook o poniendo una dirección o dirección IP. Podemos empezar a maximizar y a encontrar información que en vez de buscarla por Google manualmente, esto lo hace de manera automática. Y te lo grafica, ¿no? Y lo grafica, claro. Sirve también para hacer informes, porque una vez que hace todo el análisis, sacas una captura de pantalla y listo. Tiene la versión común de la comunidad y tenés la versión paga. Este es un software que sirve para diversas cosas, como por ejemplo ataques automatizados de cross-site scripting y entre otras cosas. Hookear. Tenemos Faraday y tenemos un blog de notas. Después acá, si van a la parte de aplicaciones, van a ver que tienen en la parte de Information Gathering herramientas que le van a servir para recopilar información, por ejemplo DNSMap o DNMap. Tenemos Nmap, que es la versión de interfaz de usuario de Nmap. Tenemos Malteo, NetDiscover. En la parte de análisis de vulnerabilidades tenemos algunos otros, como pueden ser Nikto, Nmap, bueno ya lo tenemos arriba, Sparta. Para hacer análisis web tenemos Burp Suite, Comics, HTTrack, OWASP, que OWASP también te sirve como proxy, al igual que no, OWASP. ¿OWASP? No tenía otro nombre. Es el escáner de vulnerabilidades. ¿Cómo era un proxy libre? No olvidé el nombre. También sirve de proxy. Las dos cosas. Bueno, tenemos Faros, SQLMap, si querés escanear alguna base de datos y ver si hay alguna vulnerabilidad predeterminada. Tenemos WP-Scan, que si tenés un sitio montado en WordPress, esto automáticamente va a ver si tenés alguna vulnerabilidad en tu WordPress. Bueno, tenemos relacionadas a base de datos, SQL Ninja, SQL SUS. Para temas de ataques de passwords, o sea, normalmente lo que nos pasa es que, por ejemplo, entramos a un sistema y logramos conseguir los usuarios y además de los usuarios podemos conseguir los hashes. ¿Qué son los hashes? Es un cálculo matemático, se realiza con el password, el cual te da un resumen de X cantidad de caracteres y eso te sirve para luego hacer una comprobación del password. Por ejemplo, si yo pongo de password gato, lo que va a hacer es procesarlo con este algoritmo de ¿cómo se dice?, de hashing, y me va a dar un resultado de 15 caracteres, por ejemplo. ¿Es el mismo término que handshake? No, handshake es... No. ¿No? Gracias. Handshake es... handshake me dijiste, ¿no? Handshake es en una comunicación cuando se establece por primera vez y decís, hola, soy el cliente tanto, y vos me decís, ok, yo soy el servidor tanto. Ok, perfecto, listo, empezamos a mandar información. Eso es lo que se Te lo resumí, pero de una manera... Saludo de 3 días. Claro, saludo de 3 días. Aparte de, como le decía, lo del resumen. Entonces tenés un password, lo procesás con este algoritmo, te da un resultado. Ese resultado es algo completamente aleatorio.
Y si vos tenés alguna de estas herramientas, si tenés un diccionario, lo que podés hacer es decirle, mirá, che, yo tengo este resumen que fue realizado con este cifrado de hashing y quiero que lo rompas con este diccionario. Lo que va a hacer en realidad es agarrar cada palabra del diccionario y comprobar si el resultado del hashing que hace es igual al que tenemos actualmente. ¿Eso sería por fuerza bruta? Es fuerza bruta, claro. Pero bueno, ya que explicarlo, pues si es fuerza bruta, ¿qué es fuerza bruta? Tenemos Medusa, que Medusa sí es ya directamente atacando un servicio en particular. Le decís, quiero atacar a aquel servidor de FTP, por ejemplo, que FTP es File Transfer Protocol, y tenés un usuario y tenés un password que romper. Imagínate que tenés un usuario, bueno, tenés el usuario admin. Ahora tenés que probar una y otra vez distintos passwords, en vez de ponerlo a mano y decir usuario, admin, password, admin, así sucesivamente. Le decís, che, yo quiero que rompas ese login con este diccionario, entonces prueba admin, password 1, password 2, password 3, password 4, así hasta que lo rompa. O hasta que haya una contramedida y diga, no, che, intentaste un montón de veces, intentá dentro de 15 minutos. Ahí es por diccionario, yo le cargo un diccionario con diferentes palabras y la otra forma es decir tanta longitud y con este diccionario, con este alfabeto que voy a utilizar y prueba con 1, prueba con 2, con 3 y cuanto más larga la longitud, más tarde. La fuerza bruta y el otro de fuerza bruta a través de un password. De diccionario. La contra que tiene que si no está en el diccionario te puede recorrer todo el diccionario y no lo va a sacar. O sea, ahí, como él dice, tienen en principio esas dos que es fuerza bruta y ataque por diccionario. El ataque por diccionario teniendo el diccionario, el ataque de fuerza bruta con la cantidad de caracteres que vos quieras y vas a intentar de la A, la Z, Z, Z o con los números. Y la tercera opción es de manera... lo tenía recién en la puta larga. Híbrido. Cuando mezclas ataque de diccionario, ¿no? Más un ataque de fuerza bruta. Entonces se están mezclando los dos tipos de ataques a la vez. Bueno. Eso por un lado. Después ataques a redes wireless. Tenemos ataques de... herramientas de reverse engineer, de explotación. Tenemos del nifeo, por ejemplo, para hacer un ataque de man in the middle, que es interceptar una comunicación entre dos equipos. Puedes usar alguna de estas aplicaciones, haciéndote pasar por ambos dispositivos y que la información pase entre medio tuyo. Ataques de post-explotación, o sea, una vez que ya estás dentro del equipo, tenés que explotar realizar otro procedimiento que puede ser un ataque de post-explotación para llevar privilegios o hacer alguna otra cosa. Tenés herramientas de forense. Bueno, ataques, reportes, herramientas de reporte, herramientas de ingeniería social. Por ejemplo, si querés crear una página falsa, lo podrías hacer con alguna de estas. Y nada más. Bueno, a todo esto tenemos una máquina con Windows XP, como habíamos dicho. La IP, bueno, vamos a hacer en primera instancia. Eso es para que cambie el teclado. ¿Ahí ven todos? Sí. Ok, si no se cuelga. ¿Por qué no limpia? ¿Por qué se cuelga? Bien. Entonces,
Entonces, lo primero que haríamos estando dentro de la misma red que nuestra víctima, o de que cualquier víctima, podríamos hacer un análisis de la red con Nmap, que es Network Mapper. Voy a poner la N para que no trate de resolver el nombre del host y voy a poner el rango de dirección IP en el cual estoy. Ahora vamos a hacer un ifconfig primero. Ok, entonces pongo Nmap, espacio menos N, 192, 168, 26, 0/24. Va a tratar de buscar equipos dentro de este rango de dirección IP y como es una máquina virtual, seguramente va a encontrar solamente la de Windows XP. Epa. Che, anda mal. Auxilio. Ahí está. Bueno, acá dice que hay 5 dispositivos activos, lo cual debe ser la máquina local. Che, ¿por qué no anda? A ver, hago así. Che, si reinicio. Bueno, no se va a entender, ¿sí? Sí, ya sé. Dame un segundo a ver si levanta. Entonces vamos a hacer un escaneo dentro de la red, vamos a ver nuestro dispositivo que queremos atacar, que tenemos que detectar que sea el Windows XP. Una vez que nos damos cuenta que es el Windows XP, ¿qué es lo siguiente que deberíamos hacer? En base a lo que explicamos antes. No, eso viene después. Una vez que tenés el equipo, tenés que saber qué puertos tiene abierto ese equipo. Escanear los puertos. Entonces, usar un firewall para bloquear algunos sería una opción. Claro, si vos tenés el firewall activo, ya la pones más difícil. Podrías utilizar otras técnicas para tratar de ver si realmente el dispositivo está levantado, si te muestra algo. Con Nmap necesitarías ponerle el "-t" más elevado para tratar de... Lo que él está diciendo es seleccionar una opción la cual te permite hacer de una manera más pasiva o más rápida el tema del análisis de los puertos. Eso es una de las opciones. Hay otras opciones que te ofrece Nmap que te facilita o te sirve para cuando te encontrás con un firewall. ¿Sí? ¿Hay un manual para cada uno de estos como... Sí, cada herramienta que vos utilices por vía de terminal va a tener una ayuda. Entonces vos pones el nombre de la herramienta, espacio -h, y ahí te tiene que traer el help. Si te trae muy poca información, lo que vas a querer es que te traiga el manual completo de esa herramienta. Entonces tenés que poner man, espacio, del man de manual, espacio, la herramienta que querés ver. Y ahí tenés toda la documentación. ¿Qué más? Bueno, como decíamos, una vez que tenemos la IP que queremos atacar, tenemos que ver los puertos que tiene levantados. Una vez que tiene los puertos levantados, ¿qué es lo que nos gustaría ver después? Bien, pero vos no podés ver las vulnerabilidades sin saber algo previamente. ¿Qué servicio está corriendo en el puerto? Es una de las cosas. ¿Y lo siguiente? La versión de ese servicio, ¿sí? Porque recordemos que cada exploit quizás funciona para cierta versión en particular del software con el cual nos estamos encontrando. Entonces, a ver, no.
despacio, con cariño. Creo que no, sigue pasando lo mismo. Pero bueno, entonces, hacemos otro. ¿Vale? Bueno, se está complicando con la máquina virtual. No les puedo mostrar bien esperen un toque. Mientras tanto, una vez que tenemos el servicio, que ya sabemos cuál queremos atacar, vamos a utilizar la herramienta Metasploit. ¿Sí? Lo podríamos hacer a mano el ataque claramente, pero eso se necesita un skill más elevado porque vos ya ahí tenés que detectar bien cuál es la vulnerabilidad, cómo es que se corrompe la memoria o cómo es que se aprovecha esa vulnerabilidad en particular. Metasploit es simplemente una herramienta que te facilita la vida, ¿sí? ¿Lo podés hacer a mano? Sí, podés hacer a mano el ataque, pero te va a costar más. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad también de que nosotros nos mostremos Metasploit? La finalidad es que se den cuenta también de que cualquier persona que tiene ciertos conocimientos en internet, por ejemplo todo lo que le estuvimos explicando, googlea un toque, mira en YouTube un par de videos, ya sabe que puede hacer algún tipo de daño, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo y vamos a ver unos ejemplos de ataque de manera remota. O sea, si vos estás en tu casa y no tenés un router, no tenés un firewall, yo sé tu dirección IP, te ataco y puedo tomar control de tu máquina. O sea, se dan un montón de factores, ¿sí? Pero así como podemos crear este ataque de ejecución remota, también se puede crear un archivo malicioso. Ese archivo malicioso te lo preparo, te lo mando por mail, lo ejecutás y explota. Bueno, la policía. ¿Hay otros antes? ¿Hay otros antes? Ya está preocupado. Y después las tres son las bajas. Ah, ok. Ay, qué lástima. No, no faltaba nada, pero el tema es que no levanta la máquina bien. No, ¿cómo? 5 minutos más. Bueno, vamos a ver, 5 minutos. Bueno, le decía, lo que se puede hacer con Metasploit y con nosotros de manera manual también lo podemos hacer, es crear un archivo malicioso, pasártelo en un pendrive, mandártelo por mail, hacer cualquier cosa. Vos le hiciste doble clic y chao, tenés un ransomware dentro de tu computadora, te capturé toda la información, lo tuviste acá, vas a tener que poner plata. Si no, la otra es que directamente te rompa todo. Esa es otra opción. O que te cifre la información y listo, no importa nada. Así que ante todo hagamos acá. ¿Qué otra cosa más? ¿Esto se hace en un trabajo de pentester? Sí, se hace. Se crea los exploits, o sea, se utiliza Metasploit, se utilizan los exploits más sencillos para demostrarle al cliente, che, mirá, o sea, fíjate que a pesar de que actualizaste todos tus sistemas, te quedó este puntual y en base a este pude ir saltando a los otros servidores y conseguir información confidencial. O sea, no es solamente ir y ¡pum! Quiero romper todo, sino que es detectar cuál es el que tiene mayor criticidad para que el exploit que vamos a utilizar tenga mayor beneficio. Después de eso empezar a saltar y empezar a recopilar información. La idea no es hacer una maldad al cliente, sino simplemente demostrarle que tiene que corregir algo. ¿Sí? Así que, nada, creo que eso. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos? ¿Ya fue?
Bueno chicos, no salió el tema de la demo. Ustedes vieron ahí todo el esfuerzo que le pusimos. Pero después cualquier cosa, si realmente lo quieren ver, lo vamos a levantar en otra máquina. Nos sentamos y nos vemos. Bien. Listo, gracias.